el lado oriental, amén, han salido muchas personas con una inteligencia, amén, que se ha divulgado en todo el mundo, hermanos. El Medio Oriente tiene personas como en todo lugar, pero el Medio Oriente, amén, hay personas muy sabias, con mucho conocimiento, y Dios les ha dado eso especial para ellos. Y dice la Biblia, yo recuerdo que cuando era niño me decían, pues entonces, ¿por qué los Reyes Magos vinieron a adorar a Jesús? Y yo siempre tenía esa mentalidad de los Reyes Magos. Incluso hay una tradición en nuestros países que se celebra cierta fecha donde los 3 Reyes Magos, ¿verdad?, traen regalos. Pero cuando vamos a la Biblia nos enseña otra cosa, algo similar, pero no es igual a como el mundo lo celebra. Dice la Biblia que dice en el capítulo 1, el capítulo 2, verso 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Le preguntaba al hermano Andrew que qué se dice en la versión en inglés. Y él me dice que habla de hombres sabios, hombres inteligentes. Y yo creo, hermanos, que en esta actualidad las personas más inteligentes no son los que ganan sus premios Nobel. Hay una organización que reconoce cada cierto tiempo las personas más sobresalientes y los llevan por allá, por Escocia, por Alemania, por Inglaterra, y les dan un reconocimiento llamado el Premio Nobel o el Premio Nobel de la Paz. Y ahí reconocen a las personas más sobresalientes. Pero la Biblia nos dice que los hombres y mujeres más sabios, con más conocimiento, son los que saben entender que hay un solo Dios, que ese es Dios, amén, vino a esta tierra y entregó su vida por nosotros, y ahora los que los hemos recibido somos hijos de Él, y eso nos da la sabiduría. Por eso el hombre más sabio de todos los tiempos se llamó Salomón. Si Salomón estuviera en estos tiempos, él, cada vez que se hagan los premios Nobel, él sería uno de los primeras personas reconocidas. El hombre más sabio que ha existido en toda la historia, amén, del ser humano, llamado Salomón. Él dijo, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por eso cuando usted y yo, y ahora voy a explicar otra vez qué es temor a Dios. Cuando el Señor Jesucristo viera nuestro corazón, ahora tenemos un temor a Dios. No un temor de miedo, yo decía en otra ocasión, sino que tenemos un temor para poder reverenciarlo mejor a nuestro Dios, para poder servirle mejor, para poder hacer su voluntad de una manera muy cuidadosamente. Entonces estos hombres del oriente vienen a adorar al rey. Dice que vinieron del oriente a Jerusalén. El capítulo 2, verso 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Refiriéndose a Jesús, que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido para adorarles. Verso 3, oyendo esta palabra el rey Herodes se turbó. ¿Qué le pasó? Se turbó. Y toda Jerusalén con él. Ahora imagínese, el rey Herodes en aquel tiempo tenía toda la autoridad. Y cuando él oye que vienen 3 personas de lejos a adorar a un nuevo rey, él tuvo temor. Pero ¿por qué tuvo temor si él era el rey? Si el rey, amén, era el que gobernaba en aquel tiempo, ¿por qué tuvo miedo de otro rey que había nacido? Y esto nos enseña, mis hermanos, que como nosotros cuando tenemos algo, amén, tenemos que estar seguros de que es
de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Me gusta, mi hermano, algo que ha pasado cuando yo estaba en una ocasión leyendo una parte de la Biblia donde dice que lo que es tuyo nadie te lo va a quitar. ¿Cuánto dicen amén? Cuando algo es tuyo, hermano, no debes de temer, porque lo que Dios te lo dio, eso está garantizado en tus manos. ¿Cuánto le regala un aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Dice que cuando se acercaron a estas personas y le dijeron al rey Herodes: hemos venido a adorar al nuevo rey. Y quiero explicar qué es la adoración. Porque muchas personas, amén, pensamos que la adoración es levantar nuestras manos, cerrar nuestros ojos y llorar. Y muchas veces decirle palabras bonitas a Dios. Y pensamos que cuando está el canto de la adoración, pensamos que entre más levantamos nuestras manos y más lloramos, amén, y pensamos que estamos adorando de una manera profunda a Dios. Y pensamos que eso es todo. Pero eso no es ni el 10% de una adoración sincera. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 22, verso 1 en adelante. Yo sé que usted ya lo ha leído, voy a explicar la historia. Dice la Biblia que Abraham no podía tener hijos con su esposa. Y Dios le da una promesa y le dice: tú y tu esposa tendrán hijos. Y dice la Biblia que Abraham y su esposa no podían, pero ya Dios había dado una palabra. Y pasa el tiempo, usted sabe la historia, y cuando nace el hijo de la promesa llamado Isaac, dice la palabra de Dios que entonces Dios le dice a Abraham: Abraham, dame a tu único hijo. ¿Por qué no le pidió a Ismael? Le pidió a Isaac. Dios, cuando quiere ver si somos verdaderos adoradores, nos va a pedir lo que más queremos en la vida. ¿Cuánto dicen amén? Y dice la Biblia que Abraham al siguiente día, muy de mañana, se levantó y agarró a su hijo, agarró a lo que tenía que llevar, y dice que caminó con sus siervos. Y sus siervos le decían: ¿a dónde vamos? Y Abraham decía: síganme, yo les diré a dónde vamos a ir. Dice que iba con su hijo y con sus siervos, y llegando cerca del monte donde Dios le dijo que le iba a sacrificar, dice que le dijo a sus siervos: espérenme aquí, porque el muchacho y yo iremos a adorar a Dios. Pregunta: ¿será que Abraham agarró una guitarra, afinó bien las cuerdas, le puso una bocina con un amplificador exacto para que diera un buen sonido? No. Abraham estaba obedeciendo a Dios, que lo que más quería, que lo que más amaba, ahora se lo iba a entregar a Dios. La adoración va más allá de solamente cantar, de solamente tocar un instrumento, de solamente afinar la cuerda vocal. La adoración va cuando el Señor nos habla y nos dice: aleluya, yo te quiero para mí. Vas a empezar a dejar malas amistades, vas a empezar a dejar malos hábitos, vas a empezar a dejar cosas que te gustan, porque ahora me vas a adorar a mí. Aleluya, que ese aplauso sea que oiga la presencia de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, queremos, anhelamos algo, pero ya es Dios tratando con nosotros, nosotros decimos: Señor, pero mis amigos, mis amigas, mis compañeros se la pasan muy bien conmigo, pero ya Dios miró tu corazón y te empieza a hablar. Dice la Biblia que entonces Abraham dice que iba con su hijo, y dice que dijo a sus siervos: esperen acá, y ellos fueron.
Y cuando llegaron donde iban a hacer el sacrificio, dice la Biblia que Abraham empezó a poner la leña en el lugar de donde se va a hacer el sacrificio. Y dice que empezó a agarrar a las manos de su hijo, los empezó a amarrar a sus manos, empezó a poner la leña y le empezó, amén, aleluya, agarró un cuchillo, porque el mandato de Dios era que ese niño fuera sacrificado. Dicen los estudiosos bíblicos que cuando ya estaba el altar, Abraham, el padre, que era al hijo que amaba tanto, lo acostó en el altar. Y dice la Biblia que Abraham agarró el cuchillo. ¿Qué había en el corazón de Abraham? Había dolor, había tristeza, había tantas cosas en el corazón. Pero Abraham dijo: tengo que obedecer a mi Dios, aunque me duela, aunque sufra, aunque pase lo que pase, pero quiero adorar a Dios. Y agarró el cuchillo y soltó la mano, y ahí se mostró el poder de Dios. Y Dios no permitió que su hijo viera la muerte. Muchas veces Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas para que nosotros reaccionemos, para que nosotros veamos que tenemos un Dios de poder. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Otra historia diferente, pero casi similar. Dice la Biblia en el libro de Génesis en el libro de Job, capítulo 1, verso 5. El primer versículo del 1 al 3 empiezan a hablar muy bonito de Job. Dice en los primeros versículos: había en la tierra un hombre varón, un varón justo y piadoso y temeroso de Dios. ¿Cómo se sentiría usted que si alguien hablara de usted y dijeran: esta mujer, este hombre es muy piadoso, muy bondadoso, muy amoroso, muy caritativo, muy bueno, muy dispuesto a ayudar? Pues cuando nos dan unos halagos nos sentimos muy bien. Esto estaban hablando de Job. Y dice la Biblia después, en los versículos más adelante, que después de que estaban describiendo cómo era la vida de Job, pasa otra conversación y ahora ya no eran seres humanos. Era mismo Dios con Satanás. Y Dios le dice a Satanás: no has considerado, no has visto, no has puesto atención a mi siervo Job, varón justo, varón íntegro, varón recto delante de mí. Y Satanás le contesta a Dios y le dice: ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo no va a ser justo? ¿Cómo no va a ser bendecido? ¿Cómo no va a ser recto si te está bendecido por ti? Pero quítale todo lo que tiene, a ver si no va a blasfemar delante de ti. Y como Dios conoce los corazones, Dios le dice a Satanás: te doy permiso que empieces a hacer lo que quieras con él, pero no toques su alma, no toques su vida. Y dice la Biblia que este varón llamado Job disfrutaba de una mansión, disfrutaba, amén, de todo lo que él quería. Él estaba próspero, tenía, amén, 700,000 ovejas, 300,000 camellos. Dice que tenía 7 hijos y 3 hijas. Curiosamente, porque yo estaba leyendo, 7,000 ovejas, 7 hijos. O sea que cada hijo le tocaba 1,000 ovejas. Tenía 3 hijas y tenía 3,000 camellos. En Chicago yo trabajé con personas de Arabia Saudita, de Argelia y de Marruecos. Y ellos me contaban que en aquellas regiones una persona que tuviera un camello es como tener un Ferrari. Ahora, claro, los tiempos han cambiado y ahora pues se ha modernizado más la situación. Pero años atrás, quien tuviera un camello era una persona importante, era una persona adinerada, era una persona que tenía los recursos. Pues Job tenía 300,000 camellos. Estaba prosperado.
la Biblia que entonces él estaba haciendo una fiesta con sus hijos y dice que viene un siervo y le dice, le da la primera noticia a Job. Yo estaba cuidando las ovejas cuando vinieron unos ladrones y se llevaron a todo el ganado. Y dice que no terminaba de dar esa noticia y viene otro siervo de él y le dice, estaba en cierto lugar y vino un viento fuerte que tiró la casa donde estábamos y todos tus hijos murieron y solamente quedé yo para darte la noticia. No terminaba una noticia cuando ya le llegaba otra, no terminaba esa noticia y otra mala noticia. Y dice la Biblia que después de terminar todas las malas noticias, dice que él agarró su manto, se fue a un lugar, su manto que tenía sobre él lo rasgó, se rasuró la cabeza, se postró de rodillas y adoró a Dios. Muchos en el año 2000, cuando vino eso de la pandemia 2020, ¿qué fue? 2020. Se dice que es cuando hubo tantos suicidios por aquellas personas empresarias que cuando vino toda todo lo que se mueve en el área de la economía mundial, amén, hubo muchas pérdidas, muchos millonarios ni siquiera tuvieron el tiempo para verificar cuáles fueron sus pérdidas, fueron y se quitaron la vida porque perdieron muchas cosas. Job perdió hijos, perdió ganado, perdió todo lo que tenía, pero este hombre, en lugar de suicidarse, en lugar de cuestionarle a Dios, dice que llegó a un lugar, se arrodilló y adoró a Dios. Esas son las personas que saben adorar a Dios, que en el momento más difícil de su vida saben qué hacer delante de Dios. Job tampoco no afinó la batería. Job no agarró el mejor bass, la mejor guitarra, el mejor piano. Job no hizo nada de eso. E incluso Job no entró en un lugar, amén, de confort. Job en ese lugar, después de recibir tantas malas noticias, se arrodilló y adoró. Y no solamente dijo esas palabras, él dice, yo vine al mundo sin nada. Amén. Si Dios me trajo al mundo sin nada me he de ir. Bendito sea el nombre de Dios, porque si así lo permitió, Él sabe por qué pasó esto. Cuando uno sabe su identidad en Dios. Ayer leíamos Romanos capítulo 8, verso 28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas significa todas las cosas. Por eso nosotros como cristianos también nos enfermamos como aquellos que no son cristianos. También tenemos problemas como aquellos que no son cristianos. También nos vienen toda clase de cosas como nosotros que somos cristianos, como aquellos que no quieren nada de Dios. Pero hay una diferencia entre nosotros cuando sabemos que estamos pasando momentos difíciles, momentos tristes, momentos de dificultad, momentos de enfermedad. Es cuando hacemos oración y levantamos nuestro clamor a Dios y decimos, alzo mis ojos al cielo, porque de ahí viene mi ayuda. Sabemos, mis hermanos, que la adoración, y qué bonito, a mí me gusta lo que hacen los hermanos y las hermanas que practican, amén. Y yo estaba analizando que hay hermanas y hermanos que están lunes, martes, miércoles, jueves, viernes,
sábado y domingo. Unos vienen el martes por la mañana, martes por la noche, viernes en la mañana, sábado en la mañana, sábado en la tarde. Y yo digo, Dios mío, ¿qué tanto amor tienen a Dios? Hermanos, cuando estamos enamorados de Dios, cuando sabemos adorar a Dios, decimos, oh Señor, yo quiero más tiempo para dártelo. Cuando dicen amén, porque cuando sabemos, amén, que Dios está en nosotros, sabemos, amén, lo que Dios ha hecho, entonces sabemos cómo adorar a Dios. Creo que muchos de los que estamos aquí, hace un año atrás, usted ni siquiera estaba en su mente que iba a estar en un santuario del Señor escuchando la palabra de Dios. Algunos de ustedes que estaban aquí sentados en un año, el año pasado, todavía estaban vagando en el mundo, haciendo sus propias planes, sus propias ideas, sus propios propósitos. Pero ya Dios sabía que Él te iba a escoger, Él te iba a traer a sus caminos, Él te iba a dar una palabra, Él te iba a limpiar para que fueras un adorador, una adoradora de su presencia. ¿Por qué? Porque el Señor es lo que busca. Abraham solamente obedeció lo que Dios le pidió. Job solamente aceptó lo que Dios le dijo. Hoy quise buscar en el diccionario bíblico qué significa la palabra adoración y me gustó mucho la definición que dice adoración es aceptar y obedecer lo que Dios permite en nuestras vidas. Es aceptar, amén, lo que Dios permite en nuestras vidas. Y yo sé que mucha gente no va a entender. Y ayer hablábamos de la vida de Pablo. Pablo, un hombre dedicado a Dios, que dice que él era judío de judíos, fariseos de fariseos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Y empieza a dar todo su currículo que había en su preparación. Pero dice, y él fue instruido bajo uno de los mejores maestros llamado Gamaliel. O sea que él tenía todo. Él era judío, naturalizado romano. Amén. ¿Y qué era obtener la ciudadanía romana? Es como en estos tiempos. En estos tiempos, todos los que no nacimos en Estados Unidos, que estamos en otro lugar, en otro país, todos. Se ha hecho un censo que el 99.8% anhelan la ciudadanía norteamericana. Solamente un pequeño porcentaje no le gusta este país. Por la forma que se trabaja, por la forma que se rige. Entonces una mínima poca persona no quiere vivir en este país. Ellos vienen a hacer lo que tienen que hacer, a prosperar e irse a sus países. Pero más del 98% anhelan la ciudadanía norteamericana. ¿Y qué hacen? Si tienen que trabajar 2 trabajos para poder pagar su abogado y naturalizarse estadounidense, lo hacen. Si tienen que hacer lo que tengan que hacer, amén, lo hacen porque quieren obtener esa ciudadanía. En el tiempo de Pablo también, todos los que podían, los que tenían dinero, tenían o querían buscar la ciudadanía romana, porque era el imperio romano. Entonces Pablo dice, yo soy fariseo de fariseo, soy del linaje de Benjamín, soy estudiado por el maestro Gamaliel, tengo la ciudadanía romana, pero dice, todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, Pablo era alguien que amaba hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cuál era su recompensa? Predicaba y lo encarcelaban. Predicaba y se burlaban de él. Lo apedreaban, lo amarraban, lo llevaban a la cárcel. Pero Pablo sabía, y usted sabe la historia. Dice que un día fue con Silas a predicar en un lugar. Vieron la gloria de Dios, se convirtieron muchos cristianos. Y la recompensa que esperaba él fue que lo arrestaron,
Lo llevaron a la cárcel y lo pusieron en un lugar más despreciado aún mismo de los presos. No levante la mano, no sé quién de los que estamos aquí ha estado en una cárcel. Y hay un lugar, yo lo decía anteriormente, yo tuve un amigo que estuvo en la cárcel, en una de las prisiones más donde llevaban los delincuentes más crueles. Y dice él que él llegó a un lugar y que cuando no hacían algo que estaba por la ley dentro de la cárcel, los llevaban de 8 días o más a un lugar oscuro, donde ahí no le daba la luz del día, donde ese lugar era un lugar tenebroso. Ese era su castigo dentro ya de la prisión. Dentro de la cárcel había un lugar más difícil de estar ahí. Ese es el lugar donde llegó Pablo y Silas. Y dice la Biblia que ahí, en ese lugar más oscuro, la Biblia señala que a la medianoche, ¿qué hora es la medianoche? A las 12. O sea, cuando está entrando la inmensidad de las tinieblas. Dice, y a la medianoche, Pablo y Silas cantaban cantos en ese lugar tenebroso, en ese lugar que estaban pagando por algo bueno que hicieron, su recompensa en la cárcel. Dice que ahí adoraron a Dios y dice que los presos, amén, se les cayeron las cadenas, se abrieron las puertas. Y eso es lo que hace Dios cuando estamos sufriendo, cuando estamos en problemas, cuando estamos en enfermedad y oramos a Dios, algo sucede, algo se mueve, porque Dios, su poder desciende sobre nosotros. Voy a decir algo que ya muchos ya han notado en mí. Ya saben lo que yo hago. Cuando alguien se convierte, que tiene poco tiempo en el evangelio y nos toca en oración de círculo, me gusta ponerlo a esos hermanos, porque yo tuve una experiencia, hermanos, y yo sé que va a volver a pasar. Hace mucho tiempo, más de 10 años, cuando yo estaba empezando a tomar parte en el púlpito y me estaban empezando a llamar al liderazgo de caballeros, un día fuimos a hacer una visita de una persona enferma y esta persona estaba diagnosticada de una enfermedad terminal. Nuestro pastor había ido muchas veces a orar con sus diáconos, con sus diaconisas, con sus líderes, y oraban. No pasaba nada. Y pensábamos, quizás sea la voluntad de Dios que este hermano ya termine su ciclo de vida y se vaya a descansar. Hacíamos reunión los caballeros y luego íbamos a visitarlo y orábamos con esa intención de que Dios lo sanara. Y Dios no lo sanaba. Y pasaba el tiempo y pensábamos que esa era la voluntad de Dios. Un día normal, un día como cualquier otro día, entre 3 hermanos hubo una inquietud: vamos a visitar al hermano enfermo. Y ahí venían 2 hermanos nuevos, 2-3 semanas de recién convertido. Todavía uno de ellos no estaba ni bautizado. Amén. Pero son de esas personas que cuando se entregan a Cristo, se entregan de todo corazón. Y llegamos los 5 caballeros, 3 que teníamos experiencia y 2 nuevos. Y ahí, mientras yo era el que tenía un poquito más de tiempo, entonces yo dirigí la oración. Pero el Espíritu Santo pone algo en mí: dale la oportunidad de orar a ese nuevo. Y yo, como todavía un poco inseguro, amén, le digo: hermano, usted va a orar por él. Y él se voltea así. Él pensó que nos estábamos burlando de él. Digo: no, hermano, usted va a orar. Y como sabe que yo cuando le hablo, amén, le hablo de una forma que sabe que lo que le estoy diciendo no estoy bromeando. Entonces, y se acerca ese hermano nuevo en el evangelio, le pone la mano al enfermo y todos oramos, pero sentíamos algo de parte de Dios. Y este hermano, cuando toca la vida del enfermo, amén, este hermano empezó a recobrar fuerza. Al 4º día llega a la iglesia y dice: hermano, gracias, porque nunca se dieron por vencido hasta que Dios escuchó la oración y estoy sano. Ahora alabo a Dios. Por eso, mi hermano, yo sé que cuando Dios te pone algo en tu corazón es porque Él se quiere glorificar.
Las oraciones, si tenemos la capacidad de orar media hora, 40 minutos o una hora o más, amén. Pero muchas veces la oración son 2, 3 palabras respaldadas con el poder del Espíritu Santo. Es más que suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia que Pablo y Silas, estando en ese lugar oscuro, dice que levantaron su vista al cielo, sus manos al cielo, y adoraron. Y ahí fueron evangelizados muchas personas, y vinieron al cristianismo. Entonces la adoración es aceptar, amén, y obedecer lo que Dios permite en nosotros. Miramos que Abraham no cantó. Abraham no tocó un instrumento. Abraham no hizo nada de lo que se hace en una iglesia. Abraham solamente obedeció lo que Dios le dijo, aunque le estaba doliendo, aunque estaba triste, aunque estaba como estaba. Él quiso obedecer a Dios. Y en su forma de obediencia, adorando a Dios, Dios se glorificó. Job de igual manera, después de recibir tantas malas noticias, después de perder tantas cosas, dice que él adoró a Dios. ¿Qué nos enseña la palabra, mi hermano? Que cuando entramos en Cristo Jesús, somos pertenencia de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están seguros que somos de Cristo? Aleluya. Entonces, cuando somos de Cristo, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudarán a bien. Y yo quiero que se lleve esta palabra en su corazón. Que si usted ya está en Cristo Jesús, lo que te está aconteciendo tiene una causa y un propósito. Dile al que está a tu lado, Cristo tiene algo para ti. Ayúdame a predicar, dile, Cristo tiene algo para ti. Cristo tiene algo para ti. Y para mí también. Y para mí también. For me too, for you and for me. Forever. Hermanos, qué bonito es saber adorar a Dios. Amen. Por eso cuando usted le va a acontecer algo que usted sabe que no estaba en usted que le aconteciera, pero todavía por eso, hermano, esta palabra yo la predico seguro, porque todos ustedes de una u otra manera les ha acontecido cosas, amén, que pareciera que son malas, amén, pero sabe Dios que a pesar de que han vivido lo que han vivido, amén, todavía están adorando a Dios, todavía están caminando en el camino de Dios. Eso habla que sabes adorar a Dios. No importa si no agarras un micrófono, no importa si no agarras un instrumento, tu actitud, tu vida de vivir habla que eres un adorador de Dios. No te preocupes de lo demás. De lo demás, amén, es secundario. De lo demás vienen por añadidura. Dice la hermosa palabra de nuestro Dios. Dice la hermosa palabra de nuestro Dios: deleítate a sí mismo en Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. Lo que Dios nos pide es deleitémonos en Él. Busquemos a Dios, amemos a Dios, busquemos a Dios, hagamos la voluntad de Dios. Por eso, mi hermano, cuando yo siempre oro en mi momento personal, no en las madrugadas cuando estamos del grupo, ni tampoco cuando es días de servicio, cuando tomo un tiempo para orar en casa o aquí a solas, yo me examino y le digo: Señor, todo lo que está pasando, ¿es culpa mía o no es culpa mía? Háblame. Y cuando yo le presento a lo que hay en mí a Dios, Él viene una paz y me dice: tú sigue haciendo lo que te toca, lo que dice mi palabra, y descansa en mí. Por eso, mi hermano, hermana, cuando usted sabe que está haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer, usted tenga paz. No importa que pase lo que pase en su vida, sabemos que el plan de Dios se va a cumplir en tu vida. Alguien le regala un aplauso al Dios Todopoderoso. Voy a tomar un minuto para darle gracias a Dios por la vida de Iván, que nos acompaña. ¿Cómo él está en la iglesia, Iván? Bienvenido. Es lo
sabe tal vez. Pero Él es una de las oraciones que hacemos cuando vamos y volteamos a las sillas. Porque varios de los que estamos aquí conocemos a Iván. Y él dijo, un día voy a ir a tu iglesia, un día voy a ir a la iglesia, un día voy a ir, Y yo sabía que un día iba a llegar. Y hoy me llamó, yo ya estaba ahí orando, Iván. Pero yo le dije, ven. Dice, no tengo cómo llegar. Le digo, pues busca la forma cómo llegar, pero llegas. Por eso cuando lo vi ahí, yo ya estaba predicando, quería parar, no paré. Ahora tomo un minuto para decirte bienvenido a la casa de Dios. También le damos la gracia a Dios por la vida de Joel. ¿Cómo dice la iglesia y su familia? Bienvenido a la casa de Dios, Joel y toda la familia. Ellos ya son de casa, ellos ya los pusimos aquí en la lista que son de casa, ¿verdad? Amén, amén. Cuando veo a Joelito por allá, por el barrio de la Gold to Bay, ya le digo, ¿cuándo vas a la iglesia? 5 de mayo. Amén, hasta la pastora se lo encuentra en la calle, en la tienda, ¿verdad? Gloria a Dios. Y qué bonito es, hermanos, que ya estemos orando. Por eso cuando oramos por algo, mi hermano, vamos a hacerlo en fe. Si usted está pidiendo algo de parte de Dios, va a llegar el momento, amén, que se va a hacer realidad. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Esa palabra, hermanos, va a llegar porque usted sabe que tenemos un Dios de poder. Entonces la adoración es entender el plan de Dios en nuestras vidas. Y nosotros continuar, decidir llegar al propósito de Dios. Hay mucha gente, hermanos, que no llega al propósito de Dios. Hay mucha gente que Dios les tiene un plan trazado, amén, todo lo que van a recorrer en la vida, y Dios les tiene bendiciones, les tiene ministerios, tiene dones, talentos, tiene de todo. Y ese es el plan de Dios, que al transcurso de la vida cumplan todos esos propósitos de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros los seres humanos? Empezamos a caminar el plan de Dios, pero nos vamos desviando, ponemos nuestra mirada en este lugar, en otro lugar, ponemos la mirada en el trabajo, ponemos la mirada en las pasiones que nos gusta, en el deporte, y Dios dice, sigue el propósito que tengo para ti. Cuando usted y yo encontramos el propósito de Dios, caminamos, aleluya, en la forma que Dios quiere, y entonces nos vamos deleitando y se cumple esa palabra: deleítate a sí mismo en Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. Por eso yo creo que el propósito de Dios se cumplirá en tu vida, hermana y hermano. Otra definición también de la palabra adoración, porque la adoración abarca abarca un campo muy grande, mi hermano. Lo que estoy diciendo, no voy a decir ni siquiera una cuarta parte de la definición que es un adorador o una adoración a Dios. Otro de los significados que complementan, dice: adorar es postrarse, arrodillarse, humillarse ante Dios. Ahora yo quise buscar el significado en los dos diccionarios, en el secular y en el bíblico. En el diccionario secular de la Real Academia, que todos usamos cuando vamos a la escuela, dice: adoración es postrarse, arrodillarse, rendirse a un ser supremo. Y cuando la gente no entiende esto, busca algo a qué adorar, a qué postrarse, a qué arrodillarse. Pero el diccionario bíblico dice: adoración es rendirse al único Dios. Adoración es arrodillarse al único Dios. Y cuando vamos a la Biblia, encontramos al verdadero Dios. Dice que en el principio, amén, Dios estaba, amén, mirando lo que había en la tierra. Y dice que Dios miró que había un desorden en la tierra. Entonces Él empezó a poner orden. Y cuando vamos más adelante en las Escrituras, dice la Biblia que cuando Dios le dice a Moisés que fuera por su pueblo,
Y dice que le preguntó por el nombre. Él dice, yo soy el que soy. Hay un solo Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, porque hay un solo Dios. Entre Dios hay un solo Dios. Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso, mi hermano, la adoración es postrarnos ante Dios, rendirnos ante Dios. Por eso es muy importante. Yo le he dicho anteriormente, quizás en su casa, cuando nadie está con usted, arrodíllese ahí, clame delante de Dios. A alguien le contaba, o sea, ¿cuántos les he contado esto? Que cuando yo era un niño, apenas empezaba a leer. En aquel tiempo mi padre era un borracho y estaba perdido en el mundo. Y él nos decía, ¿para qué van a la iglesia? Esa iglesia no es la verdadera. A ver, si van a la iglesia, díganme qué significa que es mejor que pase el camello en el ojo de la aguja a que un rico vaya al reino de los cielos. Yo era un niño, no había leído la Biblia, no tenía que responderle. Pasaron muchos años, llego a Estados Unidos, empiezo a ir a la iglesia, empiezo a leer la Biblia, se da la oportunidad de entrar a estudiar la Biblia, entro a prepararme. Y leyendo la Biblia me encuentro con el texto bíblico y me acordé que ese texto bíblico me lo preguntaba mi padre hace mucho tiempo. ¿Qué hago? Voy a la librería cristiana, busco a un diccionario para que me diera la explicación. Voy con mi pastor y le digo, pastor, ayúdeme a entender qué dice aquí en la palabra de Dios. Y él, yo pensando que me iba a dar la definición, la respuesta, me dice, hijo, ve a la Biblia, el texto que encontraste, estudia ese texto bíblico y lo que entiendas que quiere decir, vienes a mi oficina y juntos buscamos la respuesta. Y empiezo a buscar y a buscar y a buscar y entendí, porque yo era un niño cuando me hacían esa pregunta. Como era un niño, yo pensaba en el camello, pensaba en la hoja, en el ojo de una aguja y pensaba, amén, en todo eso. Cuando empiezo a indagar, a investigar, voy encontrando que allá donde caminó Jesús había un lugar grande, había una puerta grande, pero había otra puerta pequeña. Y era un lugar donde caminaban los viajeros, las personas que iban de un lugar a otro, los comerciantes. Y aquellos comerciantes, a pesar de que usaban animales, el animal que más se usaba era el camello. Y para poder llegar a distancias lejos, usted sabe que un camello es más resistente en el desierto para tomar agua. Entonces todos los comerciantes, para poder llegar su producto a cierto lugar, tenían que venir con camellos. Y tenían que pasar por ese lugar, ese crucero. Se tenían que encontrar con esa puerta y otra puerta pequeña. Pero había algo, que la puerta grande estaba cerrada. Entonces, para que toda persona pudiera cruzar con sus cargamentos, tenían que entrar por la puerta pequeña. Y esa puerta pequeña se llamaba el ojo de una aguja. Entonces, lo que estaba diciendo la Biblia, que toda persona, lo comparaba, era una ilustración. Que esos animales, esos camellos, tenían que arrodillarse. Si no querían arrodillarse, el amo, el dueño, tenía que juntar sus patas, sus manos y hacerlo lo más pequeño, arrodillado al suelo, para poder cruzar la puerta pequeña que se llamaba el ojo de la aguja. ¿Qué nos quiere entender eso? Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Y para que podamos entrar en la puerta que se llama Jesucristo, si llegamos del mundo con ego, con prepotencia, con orgullo, no podremos entrar en la puerta que se llama Jesús. Tenemos que doblegarnos
Y si a veces nos da pena, porque a mí me pasó, arrodillarme en la congregación no era lo mío. Recuerdo que un día en mi cuarto me arrodillé y le digo: Señor, hoy me arrodillo delante de ti. Quita todo lo malo que traigo delante de mí. Hermanos, cuando nos arrodillamos, puede ser en la iglesia, o a lo mejor ni siquiera en la iglesia, ahí en tu lugar, en tu recámara, en la sala, o quizás en un parque donde nadie te mira, te arrodillas y te presentas delante de Dios y le dices: Señor, hoy yo me arrodillo delante de ti, porque he buscado la forma de salir adelante y no puedo. He buscado tantas formas de salir, pero no puedo. Pero usted le dice: Señor, yo quiero que tú me ayudes. En ese momento el Espíritu Santo baja, amén, te perdona de tus pecados, te limpia con su sangre y Él te hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Es lo que quiere el Señor. Entonces, adoración es rendirnos, postrarnos ante Dios. Dice Lucas capítulo 4 verso 6. Usted sabe esta historia. Cuando Jesús va al desierto, dice que se le presentó Satanás y le dijo: todos los reinos de la tierra te los daré si postrado, arrodillado, me adorares. Satanás sabe qué es la adoración, porque él era uno de los integrantes del grupo angelical adorador a Dios. Por eso Satanás le dice a Jesús: todos los reinos de esta tierra te los doy si postrado me adoraréis. Y también Juan en el Apocalipsis capítulo 4 verso 8 dice que cuando él miró la gloria de Dios, dice: y vi a los seres vivientes y a los 24 ancianos que se postraban delante de Dios y no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Señor, el que vive por los siglos de los siglos, el alfa, el omega, el principio, el fin, el que fue, es y vendrá. A Él sea la gloria. Alguien le dé un aplauso de alabanza a nuestro Dios. Y qué bonito, hermanos, que estamos aprendiendo a adorar mejor a Dios. Dile al que está a tu lado: es bueno aprender. Ayúdame a predicar. Dile: es bueno aprender a adorar mejor a Dios. Lo que usted ya sabe, ahora vamos a aplicar algo más de lo que podemos aprender el día de hoy. Ya estamos terminando. Ahora la alabanza, voy a entrar un poquito en la alabanza. No voy a dar toda la definición de la alabanza, porque es mucho también, pero voy a tratar de dar unos tópicos que pude sacar, porque es mucho, hermano, y quise resumir. Usted sabe, me gustó lo que leyó el hermano, porque yo digo que cuando yo traigo un sermón, una predicación, yo a nadie le digo de qué voy a predicar. A menos que sienta en mi corazón de compartirlo, lo comparto, pero si no, no le digo a nadie. Pero para mí una de las cosas que yo notifico o veo o discierno, entiendo, es de que la predicación, cuando viene junto con la alabanza, la adoración, o cuando viene la lectura de la palabra o la oración, siento que es algo de parte de Dios que conecta todos los ámbitos. El Salmo 100 nos habla, ¿verdad?, de la alabanza a Dios. Pero quiero leer primero el Salmo 122, 3 dice: Dios habita en la alabanza de su pueblo. Cuando nosotros cantamos y adoramos, ahí la presencia de Dios está palpable. La presencia de Dios está, amén, en ese lugar. Y a pesar de que cantamos, por eso usted va a ver, yo creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad?, usted quizás puede identificarse que a veces está en el supermercado y ahí le viene una alabanza, un canto. A veces usted está caminando por la calle y le viene un canto a la mente. A veces está en su trabajo y le viene un canto. A veces está en la casa y le viene un canto y empezamos a cantar. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo está en nosotros.
Y eso que está en nosotros nos hace, amén, adorar, alabar a Dios. Por eso qué bonito es, hermano, cuando podemos adorarle al Señor y alabarle. El Salmo 103:1 también dice: alaba, alma mía, a tu Dios, y no olvides ninguno de sus beneficios. Alaba, alma mía, a Jehová. Y yo creo que usted también va a entender lo que voy a decir. Hay momentos cuando hay tristeza, cuando hay cansancio, cuando hay problemas, cuando hay cosas en nuestras vidas, parece que no hay un canto de alabanza. Es difícil de que si usted está pasando un momento difícil, no hay palabras para decirle a Dios cosas bonitas. Porque hay un momento difícil, un momento triste, un momento de soledad, un momento de preocupación. Hay pocas palabras. Pero sabe, hermano, que en esos momentos, una palabra o dos que salgan de nuestros labios, Dios la recibe, porque dice: aún, aleluya, cuando estás en un momento más difícil, tú me sabes alabar, tú me sabes adorar. En tu momento de tristeza, tú tienes un canto para mí. En tu momento de problemas, tienes un canto para mí. En tu momento de dificultades, tienes un canto para mí. Ahí es donde Dios se levanta y dice: por cuanto me adoras en todo tiempo, tú eres digno de recibir mi consuelo, de recibir, aleluya, mi bendición, porque sabes alabar. Y esto no solamente nos pasa a nosotros, le pasó a David. David dice, le daba una orden a su alma: alma mía, alaba al Señor. Va a llegar un momento, hermanos, donde no hay una alabanza en tu corazón. Va a llegar un momento donde no hay una alabanza, amén, un canto de agradecimiento a Dios. Lo vas a experimentar. Tal vez ya lo estás experimentando. Pero quiero decirte que te tengo una buena noticia, porque si estás en la casa de Dios, eso quiere decir que aunque con pocas fuerzas, todavía sigues alabando el nombre de Dios. Aunque con pocas palabras, aunque sin palabras, tú llegas a la casa de Dios para darle gloria y honra y alabanza. Por eso yo siempre hago énfasis en esto, mis hermanos. Siempre hago énfasis en esto. Hago una pregunta: ¿qué situación adversa estás viviendo en tu vida? Pues muchos lo están viviendo de la misma manera, pero ellos decidieron estar en otro lugar, estar invirtiendo el tiempo en otro lugar. Pero a pesar de que tú estás viviendo lo que estás viviendo, decidiste ir a la casa de Dios, porque sabes que ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Y eso habla de que eres un adorador, de que sabes darle alabanza al Señor. Aun cuando las cosas no están bien, tú sabes, aleluya, reverenciar el nombre de Dios. Habacuc 3:7 dice esto. Recuerden que apenas predicamos de Habacuc. Que Habacuc estaba viviendo en un tiempo de crisis. ¿Cuántos se acuerdan de esa predicación? Estaba en un tiempo de crisis. Estaba enojado por lo que estaba pasando. Y le cuestiona a Dios. Pero cuando él entra en comunión con Dios, Dios le responde. Se le va ese momento difícil que estaba viviendo. No es que se solucionó al instante, sino que Dios le dio la paz, el gozo. Entonces en su libro escribe él en Habacuc 7:3, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y el campo, con todo y eso yo me gloriaré en mi Dios. Aleluya. Y por eso, hermanos, aunque Habacuc sabía que las cosas todavía no estaban listas, sabía que se iba a hacer. Por eso puedo decirte con seguridad que lo que tú buscas delante de Dios, así se hará, porque has sabido reverenciar el nombre de Dios. Si usted lo cree, que ese aplauso llegue a la presencia de Dios. Mientras usted aplaude, el enemigo se enoja y dice: no lo vas a lograr. Dios te dice que lo vas a conquistar, porque Él así lo quiere.
para terminar, último dato, y con esto cerramos, y alguien para los músicos que están aquí. Un dato que a mí me pareció muy interesante cuando lo escuché por primera vez. Me dijo mi pastor: hoy les voy a enseñar quién fue el primer músico en toda, desde la existencia del ser humano en la tierra. Y fue sabio porque me dijo aquí en la tierra, porque ya en el cielo hay un grupazo angelical, ¿verdad? Unos tocan arpas, otros tocan trompetas, allá están de todos. Pero aquí en la tierra hubo una persona, el primer músico aquí en la tierra. Algunos hermanos que están aquí, los llevamos a una reunión de pastores. Íbamos 2 familias. Y cuando se acabó todo eso, la reunión, fuimos a platicar con el pastor anfitrión de esa iglesia. Y nos mostraba su iglesia y platicábamos. Y entre plática dice: yo fui a México. Y uno de los lugares que visité fue Oaxaca. Y dice, y sin decirle nada a otros, dijo: y Oaxaca tiene muchos músicos. Y cuando yo leí aquí, cuando digo: ¿de dónde salió el primer músico? Yo dije: ¿será de Oaxaca? Mira, hermano, vamos a Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 4, verso 21. Es más, lo vamos a buscar. Génesis capítulo 4, verso 21. Génesis 4, 21. Dice, y el nombre de su hermano fue Jubal. ¿Cómo se llamó? Jubal. Él, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flautas. Todos los teólogos son las personas que se dedican muy detalladamente a estudiar la Biblia sistemáticamente, palabra por palabra, para encontrar todo el contenido. Todos los teólogos, todos los estudiosos de la Biblia concuerdan que el primer músico aquí en la tierra fue Jubal. ¿Y qué tan hermoso es? Porque en una ocasión escuché un predicador que venía de África, y cuando él estaba en su predicación, él dice: préndanme la guitarra porque quiero tocar. Y él dice, había un intérprete, y dice: porque el primer músico en la tierra fue Jubal. Y yo dije: wow, la palabra de Dios. En África saben que el primer predicador, el primer músico fue Jubal. Pasó un tiempo, un predicador llamado Alejandro Urias, él es chileno, radicó en Australia mucho tiempo, en la región europea. Ahora mismo está viviendo acá en Orlando. Él llegó a predicar en nuestra iglesia, y en el transcurso de la predicación le dice al pianista: ayúdame a tocar un canto, porque quiero ministrar con la alabanza. Y cuando se sube el pianista, el predicador le dice a la congregación: hay un hombre en la Biblia que fue el primer músico en toda la existencia del ser humano que ha habido vida. Dice, y su nombre fue Jubal. Entonces, una persona, predicador que venía de África, otro hispano que vivió en Europa, y cuando ahora vemos aquí la predicación, cuando vamos a la palabra de Dios, todos los estudiosos de la Biblia concuerdan que el primer músico fue este varón. Dice la Biblia, hermanos, que cuando nosotros alabamos a Dios, por eso el Salmos 145 también nos habla de la alabanza a Dios, de la adoración a Dios. Hermano, usted y yo tenemos un arma maravilloso. Cuando no hay palabras,
en nuestros labios. Cuando algo está pasando en nuestras vidas, hay momentos que quizás no hay para orar. Ahí póngase a cantar, póngase a adorar. También en la alabanza y la adoración se rompen cadenas. En el momento de la adoración y alabanza hay sanidad. En el momento de la adoración y alabanza hay un mover del Espíritu Santo que cambia a las personas. Por eso, mi hermano, el Señor dice que lo adoremos, que lo alabemos. El Señor dice, aleluya, entrar por sus puertas con acción de gracias, aleluya, con cantos de alabanza. Cuando usted y yo, aleluya, cantamos a Dios, exaltamos el nombre de Dios, algo maravilloso sucede. Por eso yo te digo, mi hermano, mi hermana, no importa lo que estás pasando, si hay un canto de alabanza en ti, eso le agrada a Dios. Eso va a ser lo que Dios va a usar para que te levantes, para que sigas avanzando, para que sigas conquistando. Alabado Dios, porque Dios así lo quiere y así será. Así será. Cuando cantamos, cuando alabamos a Dios de corazón, con todo nuestro interior, con nuestras fuerzas. Le voy a dar un dato para el pastor Marcelo, que no tiene muy bonita voz. Ahí el Señor dice, no me importa tu entonación. Cuando hay un canto de alabanza, si estás pasando un problema, si estás pasando un momento difícil, pero hay una alabanza en tu corazón, en tus labios, eso el Señor lo recibe, eso el Señor lo levanta. Amén. ¿Por qué, mi hermano? Porque eso es lo que quiere Dios, que en el momento más difícil, aleluya, de tu vida haya un canto de alabanza, un canto de agradecimiento, un canto, aleluya, donde exaltamos a Dios. Y qué bonito es adorar a Dios cuando las cosas están bien, cuando estamos sanos, cuando tenemos la familia, cuando la chequera del banco está lleno. Qué bonito es cuando tenemos las cosas, pero cuando se nos está acabando, se nos acaba el dinero, se nos acaban los amigos, llega la enfermedad, la soledad, es difícil. Pero ahí en ese momento, cuando adoramos a Dios, alabamos a Dios, Dios, aleluya, se levanta de su trono y dice, por cuanto estás pasando ese momento difícil, yo me levanto de mi trono para bendecirte. Si alguien cree esa palabra, recíbela, recíbela. Eso es de Dios. Ponte de pie, aleluya. Cierra tus ojos por un momento.